Usted sabe, activo para mañana, Dios mediante. Bien, vamos a seguir acá y vamos a pasar al evangelista que tenemos con nosotros por acá. Tenemos el evangelista Alexis de León. Alexis de León está con nosotros, el cual yo sé que tiene una palabra del reino. Bienvenido, Alexis. Dios le bendiga a mi hermano Inocencio. Gracias por la invitación a su hermoso programa, un programa que ha cambiado vida y que seguirá cambiando vida. Amén. Porque donde se transmite y se habla la palabra del Señor, hay cambio. Amén. Donde quiera que Jesús entraba, había cambio y había transformación, porque es que donde llega la palabra a través del Espíritu Santo, entonces Dios es glorificado. Amén. Amén. Sí, así es. Pues quisiera hoy también compartir una palabra que traímos para el público televisivo, a esos fieles televidentes que están cada noche compartiendo y escuchando la palabra del Señor. Quisiera compartir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 19, una historia muy conocida, capítulo 19, verso 1 en adelante. Y quisiera titular donde Jesús llega. Donde Jesús llega, como decíamos, hay cambio y transformación. Amén. Amén. Pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pues no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol, se incomodó para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Dios mío, son más que bendecidas porque han salido de tu boca y inspirada por tu Espíritu Santo. En esta hora, Dios mío, me niego a sí mismo para que salgan tu palabra, Dios mío, no palabra mía, sino palabra conectada a tu Espíritu Santo. Me pongo en tus manos, Jehová. Y así, Dios mío, que de cada hogar que llegue esta palabra, haya cambio y haya transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como acabamos de leer, vemos que Zaqueo era un hombre rico y no era cualquier rico, porque hay personas que son ricos y no tienen poder ni tienen autoridad. Pero aquí la Biblia dice que Zaqueo era rico y jefe de los publicanos. Note aquí que era un hombre que tenía grande poder, grande liderazgo, grande autoridad, donde tenía muchas personas bajo su dirección, bajo su mando, bajo su ley. Pero Zaqueo entonces, viendo la multitud que seguía a Jesús, él no quería ser de la persona que tan solo querían oír quién era Jesús. Zaqueo quería conocer y saber quién era Jesús. Hay muchas veces y hay muchas personas que dicen: yo siempre escucho hablar de Jesús, y casi todos hemos escuchado hablar de Jesús. Ahora yo le pregunto, no todos han recibido a Jesús, ni todos están dispuestos muchas veces a conocer a Jesús y a tener esa intimidad con Jesús, a llevar a Jesús hasta su casa. Zaqueo no sabía que Jesús iba a su casa, pero él conocía saber quién era Jesús, quería conocer a Jesús y provocó ese encuentro con Jesús para que Jesús se glorificara y viera solamente con su mirada poderlo ver, porque dice la palabra que se incomodó a un árbol para que Jesús lo viera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Zaqueo, siendo jefe, siendo rico, siendo todo, quería seguir a Jesús, quería conocer a Jesús. Y a veces habemos muchas personas que andamos detrás ya de lo que Zaqueo tenía. Mas sin embargo, Zaqueo, siendo rico, siendo jefe, andaba detrás de Jesús.
Eso me llama la atención. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El dinero te puede dar muchas posesiones y también los estatus aquí en la tierra, los liderazgos aquí en la tierra. Pero hay algo que nada, ni el dinero ni el poder te puede dar, que es la salvación de tu alma. Zaqueo sabía que aún él teniendo dinero, teniendo poder, teniendo autoridad, él quería conocer a ese Jesús que resucitaba muertos, que levantaba paralíticos, que sanaba a los enfermos, que reprendía demonios, que mujer con flujo de sangre eran sanadas, porque donde quiera que Jesús llegaba había un cambio, había una transformación. Y a la casa o al hogar donde Jesús llega hay cambio, hay transformación, hay renovación. Santo. Esa ciudad de Jericó que Jesús llegó, este hombre era el jefe de los publicanos y este jefe fue cambiado, este jefe fue transformado, este jefe, aunque el mundo lo veía como pecador, aunque el mundo lo veía como una condición diferente, Jesús lo veía como el hijo de Abraham, como el hijo de la promesa, como el perdido que Jesús vino a buscar. Porque Jesús dice que él era hijo de Abraham. Ahora cuando Jesús llega a ver y ve a Zaqueo, le dice que desciende y descienda a prisa. Pero ya amargo la atención, ministro, que Zaqueo desciende a prisa y recibe a Jesús gozoso. O sea, la palabra de recibir a Jesús, no hay un gozo más grande, no hay un gozo más extraordinario que recibir a Jesús. Porque cuando recibimos a Jesús, nuestra vida es cambiada. Somos hombres transformados, somos hombres renovados, somos mujeres transformadas. O sea, Jesús tiene la transformación, Jesús tiene la renovación. Pero al final Jesús le dice una palabra a Zaqueo que quiero que hagamos énfasis ahí. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tú sabes por qué ahora Jesús no ha vuelto? Porque todavía Jesús está intercediendo delante del Padre por la humanidad. Todavía Jesús está buscando a aquel perdido, aquella mujer perdida, aquel hijo de la promesa, que Jesús todavía está esperando que llegue a un encuentro con él. O sea, Jesús tenía la oportunidad de no llamar a Zaqueo, de no verlo, pero Jesús, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, llamó a un pecador, a que el mundo le llamaba ladrón, aunque el mundo le llamaba un cobrador de impuestos, un hombre que para el mundo defraudaba al pueblo, pero para Jesús era un hijo de Dios, era un hijo de Abraham, era un hijo que merecía la misericordia, era un hijo que merecía la salvación, era un hijo que merecía el perdón, era un hijo que merecía estar en los brazos de su Padre. Podemos ver aquí que nosotros podemos andar de manera diferente y tal vez diferente a la ley de Dios, a los mandatos que Dios nos ha dado. Pero cuando decidimos buscar a Dios, cuando decidimos ese encuentro con el Señor está presto a vernos y sus oídos para escucharnos y sus ojos a decirnos: ven, que es necesario que yo posee en tu casa. Yo diría, ¿cómo se sentiría usted si el presidente de la República le dice a usted: esta noche yo voy a cenar en tus casas? O sea, usted prepara todo, busca los mejores adornos de su casa, busca los mejores losas, las mejores cucharas, los mejores cubiertos, los mejores cuchillos. Pero Zaqueo sabía quién era que iba. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el quien tiene la oportunidad para salvar, para perdonar, porque él dijo: a mí se me ha dado potestad en los cielos y en la tierra. O sea, Jesús es el que tiene la potestad y el poder. Zaqueo podía ser jefe, pero no podía comprar la salvación. Hay personas con dinero y son infelices, son pobres, porque no pueden disfrutar a pleno el dinero que tienen, no pueden disfrutar de muchas cosas. Mas sin embargo, este hombre, teniendo todo el dinero, se acercó a Jesús y Jesús fue a su casa. La multitud que iba con Jesús murmuraba, criticaba y decía que Jesús había entrado a poseer con ese hombre pecador. Pero Jesús sabía que él era hijo de Abraham y que a través de Zaqueo iba a hacer grandes cosas. Porque a veces cuando vemos una persona muchas veces abandonada y desechada por el hombre, entonces Jesús viene y le dice: ven que yo te restauro, ven que yo te levanto, ven que yo te perdono, camina conmigo y disfruta de la morada de mi Padre. Si usted se pone a ver donde quiera que Jesús llegó,
había un cambio tremendo, había un cambio. Llegó un momento que Jesús llegó a una ciudad, ministro, donde habían leprosos. Amén. Que el leproso era una enfermedad, que la persona era desechada, que la persona se alejaba, la persona tenía que irse, ponerse una campanita y alejarse de la sociedad. Amén. Mas sin embargo dice que Jesús llegó a aquel lugar y sanó a los leprosos, lo limpió, lo restauró, o sea, lo devolvió a la sociedad. Amén. Y hay algo que nosotros podemos ver, que muchas veces hay personas que tienen cierta enfermedad y son rechazados, son desechados. Mas sin embargo Jesús, aún la persona estando enfermo, Jesús iba, lo limpiaba y lo transformaba. Y sobre todo que hacía, que lo incorporaba a la sociedad. Amén. O sea, porque eso es lo que Jesús hace con nuestra vida, no cambia, no limpia, no transforma. ¿Quién era un leproso? Alguien que nadie quería acercarse, alguien que nadie ni quisiera tal vez saludarlo. Yo no sé si usted recuerda que al principio aquí, cuando llegó el COVID, Amén. Cuando llegó el COVID nadie, mire, si alguien te saludaba ya la gente andaba un poco corriendo. Sí, nadie decía salud en ese momento, porque la gente ya entendía que el COVID era algo tremendo, algo cautivo. O sea, el que tenía COVID ya la gente lo veía y lo trancaba, lo aislaba. Sí, entonces, eso pasaba también con los leprosos, pero Jesús llegó a esa ciudad y ese leproso fue limpiado, fue perdonado y lo mandó ¿dónde? Donde el sacerdote. O sea, ese es el Jesús que esta noche hemos venido a presentarte, Jesús que donde llega cambia, donde llega transforma. Aún en los cementerios Jesús iba y daba vida. Santo. Y la gente dice, ¿cómo que daba vida? Claro que sí. Pregunte cuando Jesús visitó la tumba de Lázaro, que llamó a Lázaro afuera, si el que estaba muerto hace 4 días, si el que había sido sepultado, no salió fuera. Se salió fuera, porque es que el Jesús que te predicamos es un Jesús con poder y autoridad. Es un Jesús que donde llega hay salvación, hay perdón y hay vida eterna. Amén. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Que hay personas muchas veces que ya han fracasado, que entienden que todo está perdido. Jesús donde quiera que llegó hubo vida. Por ejemplo, hubo la ciudad de Naúm. Jesús llegó a esa ciudad y dice que una viuda con un hijo único ya lo llevaba camino al cementerio para enterrar. Y Jesús cuando la vio a ella llorando, sufriendo, Jesús le dice que para ese entierro que va camino ya al cementerio, a enterrar ya a ese difunto. Y dice la palabra que Jesús para y llega a donde está ese ataúd y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Dice que el joven se levantó, se lo dio a su madre, o sea, le devolvió la esperanza, le devolvió la fe, porque esa mujer viuda con su único hijo y perder el único hijo que tenía, perdió todo, porque ya había perdido el esposo y ahora pierde el hijo, estaba desamparada. Ahora Jesús le devuelve el hijo. ¿Qué hizo Jesús con esa mujer? Que le devolvió su esperanza, le devolvió su esfuerzo, le devolvió muchos años de mala noche, de sacrificio, porque una madre se trasnocha muchas veces con un hijo para darle ese tamaño, para darle ese crecimiento, y ahora le toca a esa madre llevar a ese hijo a darle los últimos adiós. Pero ahí vino Jesús y se lo devolvió, se lo entregó en su mano. Y yo me imagino a esa madre gozosa, feliz, porque donde quiera que Jesús llega, Él cambia. Al hogar que Jesús llega, hay cambio. Jesús llegó a un hogar, ministro, y fue a la casa de la suegra de Pedro. Y dice la palabra del Señor que esta mujer estaba en cama. Estaba acostada, algunos dice el evangelio de Lucas, con una fiebre alta. Pero en Mateo dice que estaba acostada, que estaba enferma. Pero Jesús llega a esa casa, sana a la mujer y dice que la mujer al momento le servía a Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con esta palabra? Que hay personas muchas veces que quieren que Jesús los sane y después no quieren servirle. Amén. Hay otros que Jesús le da el pan y muchas veces no le damos la gracia. Entonces, Jesús donde quiera que llega, Jesús llega para cambiar. Esa mujer, esa suegra de Pedro, dice que ella le servía al maestro. Y eso es lo que Jesús está buscando hoy día. Personas, número 1, que le reciban gozosos. Personas que decidan caminar con Él. Número 2, personas que estén dispuestas a aceptar a Jesús en su casa. Porque Zaqueo tenía la oportunidad de decirle, no, yo no permito que tú vayas a mi casa. Pero Zaqueo dice que le recibió gozoso.
O sea, eso es lo que Jesús hoy día está buscando. Personas que le reciban, personas que busquen un encuentro con Él, personas que rompan los límites muchas veces que tienen. Porque dice aquí, volviendo a Zaqueo, que Zaqueo era pequeño de estatura. O sea, tenía algo que lo impedía ver a Jesús. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Se quedó pensando en la limitación, se quedó diciendo yo soy pequeño, no puedo ver al maestro. No, Zaqueo provocó el encuentro con Jesús. Zaqueo hizo que Jesús entonces lo viera a él. Yo no puedo ver a Jesús, pues déjame provocar que Él me vea a mí y verlo desde lo alto, verlo desde lejos, pero quiero verlo. Pero Jesús dijo, tú me provocaste para verme desde lejos, ahora ven, tú me verás desde cerca, vamos a compartir en tus casas, vamos a cenar en tu casa, vamos a dialogar en tu casa, quiero estar contigo, Zaqueo, porque tú eres hijo de Abraham y sobre ti está la promesa, sobre ti está la misericordia de Dios. Hay personas muchas veces que ya el mundo le ha dado la espalda a la propia familia y Jesús lo llama y lo hace nueva criatura, lo hace un ministro, lo hace una adoradora. Usted no ha visto personas que muchas veces la misma familia lo tienen abandonado, lo tienen apartado, ya la sociedad muchas veces lo ven hasta con desprecio, pero viene y esa persona y decide yo no voy a seguir así, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser transformado y dice yo quiero un encuentro con el Jesús que cambia, con el Jesús que transforma, con el Jesús que perdona. Y después te ve esa persona que Dios comienza a cambiarlo, que Dios comienza a transformarlo. Y usted ve esa persona que va teniendo un brillo diferente, porque donde llega el Espíritu Santo dice que hay libertad, que hay sanidad, que hay vida eterna. Entonces esa persona, ministro, usted la ve que coge ese brillo, que usted dice, ven acá. Y esta no era la persona que antes mendigaba, o era la persona que estaba perdida, dígase, en ciertas cosas. Y hoy en día yo lo veo ahora predicando, yo lo veo con un saco y una corbata, porque Jesús al mendigo lo hace ministro. Amén. Ese es Jesús que esta noche hemos venido a presentarte. El Jesús que cambia, el Jesús que liberta, el Jesús que transforma. Esa multitud iba detrás de Jesús, pero murmuraba lo que Jesús muchas veces hacía. Murmuraba con la persona que Jesús se reunía. Mas sin embargo Zaqueo, siendo ese cobrador de impuestos, dice que tuvo un arrepentimiento y le dijo, Señor, he aquí la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, hubo una transformación en Zaqueo. Zaqueo sabía que ahora ya él no podía seguir haciendo la vida que él llevaba, porque ahora llegó Jesús, ahora llegó el Nazareno, ahora llegó el que cambia, y ahora yo si defraudé, ahora debo devolver. Si tengo dinero, déjame ayudar al pobre. ¿Por qué? Porque ese es Jesús que trae arrepentimiento. Amén. Muchas veces hay personas que podemos recibir a Jesús por recibirlo, pero cuando tú lo recibes con arrepentimiento, te aseguro que será una vida cambiada, te aseguro que será una vida transformada, con una mente renovada y transformada en Cristo Jesús. Amén, amén. Así amén. que Jesús, que esta noche hemos venido a presentarte, ese Jesús que cambia, que liberta, que Zaqueo, siendo cobrador de impuestos, siendo jefe, siendo rico, quería conocer quién era Jesús. Yo no quiero que tú tan solo quieras escuchar de Jesús, no, que tú hagas como hizo Zaqueo, que quiera conocer a ese Jesús que la gente tanto habla, que diga, pero los cristianos siempre hablan de ese Jesús. Ese es el Jesús que yo quiero que tú esta noche conozcas, el Jesús que cambia y el Jesús que transforma. Así que Dios te bendiga. Amén, Gloria amén, a amén, Dios. amén. Nos vamos a un corte,